Si analizamos las curvas de oferta y demanda en el mercado MIE, podemos observar aquí las ofertas que han casado de las comercializadoras y aquí de las producción, de los que generan energía. Pero hay un problema porque si nos vamos a seleccionar un día para hacer un análisis histórico, solo nos limita a los 7 u 8 días previos al actual. Si queremos acceder a los archivos históricos para hacer un análisis más detallado, vamos a acceso a ficheros, mercado diario y descargamos los ficheros mensuales con curvas agregadas de oferta y demanda. Vienen en un archivo zip por cada mes, lo podemos descargar y para trabajarlo el mejor lenguaje de programación que se aplica hoy en día es el de Python. Os explico las posibilidades que alberga. En este caso podemos incluso hacer una gráfica donde vemos por un lado las ofertas que no han casado y por otro las ofertas que sí han casado, tanto la energía acumulada como los precios a los que han ido ofertando hasta finalmente llegar a esa casación que es el precio que se queda para toda la hora. Si le doy al play, podemos incluso ver esa visualización de cómo va cambiando la curva conforme van pasando las horas del día. Todo esto se logra con la programación de Python. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajarlo si no sabes nada? He preparado un ordenador virtual con todo ya preinstalado y configurado para que solamente tengas que clicar el botón, esperar a que todo se ponga en marcha y ejecutar los comandos que ya te he dejado listo con los archivos de OMIE descargados. Vamos a ello. Lo primero que tenéis que hacer es iros a la página de GitHub, que os lo dejaré en la descripción del vídeo. Se llama github.com Datons OMIE Starter. Lo que vamos a hacer es lanzar ese espacio de código. Clicando aquí tras haber iniciado sesión, le dais al más para lanzar el ordenador virtual con el que vamos a trabajar y con un poco de paciencia, que al principio tarda algo en instalarse, podéis clicar aquí para ver cómo va el proceso de instalación, que se están instalando, descargando todos los programas necesarios de Python. Todo esto se hace de manera automática. Simplemente aquí aparece el registro del log. Una vez lo tengas todo configurado, puedes cerrar este panel y te aparecerán a la izquierda los materiales. Me vengo a uno que ya he lanzado antes para no perder más tiempo y veremos aquí en los archivos que tenemos la estructura de los materiales siendo data, donde están los archivos de datos, y workbook, donde tenemos los materiales a trabajar. En el script en blanco sería el que tenemos que trabajar, donde vais a producir estas gráficas. Os voy a explicar ahora un código básico de Python para arrancaros. Lo primero que hacemos es esta ruta al archivo de código de datos que tenemos en data, la ejecutamos clicando en el play o dándole a control enter. Y ahora tenéis que pensar en Python. Python lo que hace es aplicar funciones sobre objetos. Por ejemplo, este texto entre comillas es un objeto que está en esta variable para transformarla en otro objeto. En este caso será la tabla que veis a continuación. Para transformar un objeto a otro se le aplican funciones. Y en este caso las funciones están en librerías. Las librerías organizan las funciones en base a un tema específico. Las que se encargan de manipular los datos se llaman pandas, las tablas de datos. Entonces importamos pandas y lo abreviamos como PD para buscar la función que, según el formato del archivo, que vemos aquí Parquet, nosotros le pidamos Parquet y nos aparece a continuación. Ahora, si yo, entre paréntesis, que estas son las reglas de la sintaxis de cómo se especifica el código de Python,
le tengo que pasar la ruta al archivo que me la está pidiendo aquí. Por tanto, de la variable que teníamos anteriormente, le paso la ruta, ejecutamos y ahora vemos esa tabla ya cargada tal y como vemos en el resultado. Pasamos a la siguiente fase, que será plotear la curva marginal. Aquí sale muy aparatosa porque quiero enseñaros a ver el paso a paso, el razonamiento para que de verdad aprendáis cómo añadiendo y configurando el código vais a ir mejorando la función. Ahora distinguir las que son de compra y de venta. Luego vais a distinguir las que son casadas y las que no, pero aún así siguen apareciendo muchas líneas porque son de todas las horas. Pero si luego hacemos el Faced Row, nos genera una gráfica para cada hora en cada fila. Y aquí ya sí que podemos observar mejor la información. Por tanto, vamos al principio y de la misma manera que hemos razonado antes que la librería de pandas es la que necesitamos para trabajar con tablas de datos, tenemos ahora que pensar en la librería que se encarga de trabajar con gráficas, que en este caso será la librería de Plotly, con el submódulo, sublibrería Express. La abreviamos como PX y a continuación, una vez la hayamos importado, vamos a buscar la función que nos hace. Si yo clico en el control espacio, me aparecerá una serie de funciones que son las que tiene esta librería. Vamos a la función que nos hace la gráfica de líneas, le podemos preguntar qué es lo que necesita. Esperamos un poco al ordenador. El trabajar con el ordenador en remoto a veces va un poquillo más lento, pero bueno, si queréis tener una experiencia más llevadera, os recomiendo instalarlo en local. Os dejo también un enlace en la descripción para que podáis hacerlo. Aunque al principio, para que no tengáis mucho lío, con que probéis estos comandos de la misma manera que yo lo estoy explicando en la máquina virtual, vais bien. Ya luego si queréis profundizar y tenerlo en vuestro ordenador, es lo que os recomendaría. Bien, nos dice la función que necesita un data frame primero, y esto es la tabla que veis aquí, que es como se le llama en Python a las tablas de datos, data frame, no se le llaman Excel. Entonces vamos a, dentro del paréntesis, pasarle el data frame, que en este caso lo tengo arriba, pero para poder referenciarlo abajo necesito guardarlo en una variable. Pues pongo aquí df, lo asocio al resultado que me da la función y entonces cada vez que yo llame a df voy a tener la tabla justo debajo en el resultado. Y aquí la vemos. Por tanto, le referencio dataframe igual a df. En el eje X vamos a poner la energía acumulada que tenemos aquí en esa columna y es importante que lo tengamos entre comillas porque no es una variable que hayamos definido nosotros con el igual, sino que viene aquí dentro de la tabla. Por tanto, ponemos aquí energy acumulada y ahora en la i le vamos a decir que queremos el precio que tenemos en esta otra columna. Ya tendríamos la función configurada como para hacer una gráfica, le damos a Control Enter y ejecutamos. Aquí nos aparece ese resultado que ya veíamos antes, porque nos está diferenciando las que son de oferta, de compra y de venta. Por tanto, ya tendríamos que empezar a especificar otros comandos. Y fijaros una cosa, que yo en los materiales sé que algunos sois principiantes y no tenéis por qué saberlo, os lo voy a indicar cómo debéis cambiarlo, el código. Si yo aquí os pongo el color por tipo de oferta, si nos venimos aquí, ya que os lo he explicado antes, cómo se trabaja con las funciones, le hacéis la pregunta para pedirle la ayuda en la documentación y os aparecerán las posibles configuraciones. Vais a ver que no solo se pueden configurar el data frame, la variable del eje X y la Y, sino que también podemos configurar el color. Por tanto,
nos venimos aquí y configuramos el color con la columna del Offer Type. Ejecutamos y ahora vais a ver cómo la gráfica se distingue por ofertas que son de compra y de venta. Sin embargo, todavía hay que hacer algunas mejoras porque se ven muchas líneas, cada una representando una hora. Pues fijaros cómo os digo hacer un Facet Call por las ofertas que son casadas y las que no. Y aquí abajo os digo de hacer un Facet Row ya por las horas. Entonces, de la misma manera, os venís a hacerle la pregunta a ver dónde están esas palabras de Facet que podéis aplicar sobre la tabla de datos que tenemos en DF. Y tenéis que asociar pues los parámetros con las columnas que queráis diferenciar en cada uno de los apartados. Vamos, aquí con las instrucciones está bastante claro cómo aplicarlo, aunque bueno, cada uno a su ritmo, sobre todo si sois principiantes, no os ofusquéis porque no os salga, es normal. Para llegar a la primera línea de código yo me pasé por lo menos 48 horas sin ni siquiera ejecutar porque tenía problemas con las instalaciones. Y aquí simplemente con darle a un botón se lanza el ordenador virtual, ya lo tenéis todo instalado y listo para poneros a picar código y producir estas visualizaciones. Por último, me gustaría invitaros a que asistáis al taller y participéis, que va a ser muy interactivo. Vais a trabajar el código, me vais a hacer preguntas, vamos a profundizar en esas preguntas para que os muestre cómo se aplican sobre el código de Python. Luego vais a obtener la grabación para los que asistáis y si queréis conocer todos los detalles podéis veniros a la página web que os dejo en la descripción del vídeo, donde aparece pues el formulario de registro, dejáis aquí el correo, os suscribís y ya os envío el enlace para reuniros al Zoom. Podéis ver aquí un poquito de qué es lo que vamos a ver en orden, también en los materiales. Y bueno, como certificado, experiencia, bueno, al final he instruido a profesionales que han venido de empresas top energéticas, de bancos, para que dominen la programación de Python aplicada a sus casos prácticos. Así que todo lo que veamos va a ser muy práctico, casos que he visto con ellos para enseñarles a dominar la herramienta. Además de toda la explicación, os voy a explicar casos prácticos interesantes que se pueden ver con los temas energéticos, no solamente hacer la curva de casación según la hora, sino que también podemos observar si agregamos la información de las unidades en las ofertas del mercado MIE, cómo se distribuye ese porcentaje entre las unidades top que están en el mercado, que todo eso se puede calcular con Python de una manera muy simple, que veremos también en el taller. Aquí, por ejemplo, hacemos un análisis de clúster donde observamos cómo empiezan a agruparse todas las unidades según aplican las ofertas entre todas las horas del día. Y aquí, por ejemplo, vemos dos grandes grupos que luego se van segmentando entre grupos según la altura en la que hagamos el corte. Todo este tipo de análisis avanzado se pueden hacer posible con Python. Después podemos ver unas curvas de mapas de calor para ver qué unidades son las más importantes según qué hora. Por ejemplo, aquí esta que pertenece a Endesa fue muy importante en las últimas horas del día, probablemente sea de hidráulica. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra que fue importante durante las horas de sol, puede ser una de una planta solar. Y por último, aunque bueno, aquí hay a las 19 que probablemente no sea tanto sol, quizás sea de gas. Todo esto lo podemos siempre descubrir con los datos. Y ya por último, ver aquí, por ejemplo, un árbol de decisión, cómo se configuran las ofertas según el tipo, cómo se discriminan. Aquí vemos que si la oferta no es de venta, vemos que el precio se suele poner, entre todas las ofertas que se hicieron en el día, en los 257 euros. Y a partir de ahí se va segmentando el precio según las reglas que se encuentran entre todas las ofertas que se han hecho para ese día. En cambio, si son ofertas de venta, pues aquí ya observamos que
precio es de 1,46 euros, que luego va discriminándose según la energía ofertada sea menor a 1831 megavatios y después a 49,95 megavatios. Si es menor va teniendo un precio negativo, pero si es mayor el precio aquí es mucho mayor, 50 euros el megavatio, 49 euros el megavatio hora, y así es como se va discriminando los precios en base a todas las ofertas que se han hecho en el día. Bien. Seguro que tenéis muchas más preguntas sobre estos análisis y estaré encantado de atenderlas, responderlas y explicar, entrar al detalle con los datos, que lo vamos a pasar muy bien. Un saludo y nos vemos en la próxima.